Levítico capítulo 12, después que el Señor había dado los animales limpios y los animales inmundos, ahora en el capítulo 12 el Señor le habla a Moisés y comienza a decir cuál es la purificación de la mujer que debe tener después de un parto. Y señala que cuando una mujer da a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días como los días de la menstruación. Entonces la mujer queda impura estos 7 días y al octavo día el varón debía ser circuncidado como la señal que Dios ya había mandado en el pacto, ¿cierto? Que era el octavo día, debía ser circuncidado todo varón como una señal de este pacto. Y luego ella debía permanecer en purificación durante 33 días, no tocar nada consagrado del santuario hasta que estos días sean cumplidos. Luego señala que si da a luz una niña queda impura por 2 semanas, también como los días de la menstruación, y tenía que durar este proceso de purificación por 66 días. Luego de cumplir ese tiempo, de este tiempo de purificación, ya sea por hijo o por hija, debía traer ante el sacerdote a la entrada de la reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón y una tórtola como ofrenda por el pecado. De esto tenía que traerlo, ¿cierto? Entonces, y sacrificar delante del Señor. Pero en el caso que no tuviera los suficientes recursos, nos dice el último versículo de este capítulo, que puede también traer 2 tórtolas o 2 pichones, una para el holocausto y otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella, y entonces ella quedará limpia. De este capítulo, hermanos, ¿qué es lo que podemos meditar? Y lo primero que podemos ver es esta idea de pureza e impureza que va a empezar a estar relatado en todos los capítulos de Levítico, y aquí nos señala esta impureza que hay que recordar que es una impureza ceremonial. O sea, no quiere decir que el parto en sí es algo malo o el tener hijos es algo malo, sino que al contrario, en la escritura encontramos que es algo positivo, fructificar y multiplicarse, pero aquí había que hacer un tiempo de purificación ceremonial. Y muy al contrario de lo que uno puede pensar, varios comentaristas señalan aquí que esta idea tenía que ver con la protección de la mujer de cualquier contaminación. La mujer era protegida. Después de tener parto había un tiempo que había que esperar, igual que en la actualidad hay ciertas leyes dependiendo del país en el cual la mujer debe esperar un cierto tiempo antes de retomar todas sus actividades normales, y por tanto la mujer era protegida en este lugar, lo cual nos señala que todas las leyes que hay en el antiguo pacto generalmente tenían que ver siempre con la protección de la mujer y el cuidado que tenía que tener. Por tanto, hombres y mujeres se veían iguales con roles diferentes en todas las escrituras, y a eso se mostraba. Podemos ver entonces que las escrituras siempre muestran el cuidado hacia la mujer, el cuidado hacia ella, y no es como generalmente se piensa, que la escritura ven a la mujer como inferior, sino que simplemente tenía otro rol, y esto llama a las mujeres a considerar la escritura como algo que les muestra como imagen y semejanza, algo valioso, no como las culturas que habían alrededor que menguaban a la mujer, o como filosofías humanistas que hay hoy en día que tratan de a la mujer convertirla en una especie de hombre, sino que apunta simplemente a lo que la escritura nos muestra. Ha sido creada y debe ser protegida en las diversas circunstancias de la vida que ella enfrenta. También vemos que podemos meditar en la circuncisión. La circuncisión era, como sabemos, la señal del pacto para que los hombres la hicieran, y con esto señalizaba la impureza, que eran limpiados de la impureza y que tenían que ser mantenidos en el pacto. Los judíos habían hecho toda una construcción teológica de esto, una construcción, unas reflexiones sobre esto, que había terminado haciendo la circuncisión un rito, el gran rito, como si fuera el rito finalmente de la conversión. Y Pablo desarrolla todo este argumento, por ejemplo, en Romanos, para explicarnos que el verdadero sentido que tenía la circuncisión era simbolizar algo interno que sucedía o que podía suceder en una persona. Y esto era muy importante, que también lo muestran los profetas, que la verdadera circuncisión que el Señor buscaba era la circuncisión del corazón. Esta circuncisión que solamente Dios podría hacer, y que tiene que ver con la limpieza del pecado y de la maldad, y remover y sacar del ser humano el pecado que habita en cada uno de nosotros. Solo Dios puede hacer eso, transformar, hacer un nuevo corazón y crear una nueva naturaleza para vivir, para honrarle y glorificarle en todo.
Hermano, tú has sido transformado, has sido circuncidado de corazón, has sido realmente transformado desde lo interior hacia afuera y ahora lo que deseas, anhelas y tu corazón se inclina es querer servir a Cristo. Eso es lo que apunta la verdadera circuncisión, una circuncisión del corazón, de la limpieza del pecado. Y podemos ver aquí, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, que está el sacrificio del holocausto o la ofrenda por el pecado también, que son sacrificios que se presentaban delante del Señor. Podemos ver esto también en el nuevo pacto, cuando Jesús, cierto, nace y también sus padres tienen que hacer esto, o cuando Juan el Bautista nace y también los padres tienen que hacer esto. Todo esto era parte normal y común de las leyes que Dios había establecido, que se debía presentar este sacrificio por el pecado y tenía que circuncidarse el hijo al octavo día. Pero una de las cosas maravillosas que sabemos es que aunque los padres de Jesús lo hicieron, María y José, ciertamente Jesús era alguien diferente. Jesús no tenía esta naturaleza pecaminosa. Jesús no traía heredando el pecado original que todos nosotros al nacer hemos tenido. Y que desde las mujeres nacen pecadores constantemente que necesitan ser redimidos. Bueno, este Señor Jesucristo, este Jesús bebé que nace de una forma única y asombrosa, era alguien que no tenía ningún pecado. Era alguien que no tenía ninguna maldad. Era alguien que no necesitaba ningún sacrificio porque era Dios encarnado y por tanto había venido a salvar a pecadores por nosotros. Él era el que nacía, el que finalmente iba a entregarse como un sacrificio por nosotros y nos iba a limpiar, nos iba a purificar de toda maldad, de toda impureza, de todo pecado. Y eso es lo maravilloso de Cristo, nuestro Señor, quien vino a limpiarnos de toda inmundicia, solamente por su obra perfecta. Que el Señor les bendiga.